Raúl llevaba una vida sencilla. Era carpintero. Disfrutaba de su trabajo. Los días se convertían en semanas y las semanas en años. Raúl encontraba consuelo en la rutina. Tenía una esposa cariñosa, Gabriela. Compartían un hogar acogedor lleno de risas. La vida era apacible, predecible. Raúl tenía sus rutinas. Se despertaba temprano, disfrutaba de su café y caminaba hasta su taller. Encontraba alegría en el olor a madera. El sonido rítmico de sus herramientas lo calmaba. Las tardes eran para Gabriela. Compartían historias y sueños. Su vida era una suave melodía. Un día, todo cambió. Raúl caminaba hacia casa. Un conductor imprudente dobló la esquina a toda velocidad. El impacto fue repentino, violento. Raúl salió despedido contra el pavimento. Se desmayó. Cuando despertó, estaba en el hospital. Gabriela estaba allí, con el rostro marcado por la preocupación. Los médicos dijeron que tuvo suerte de sobrevivir. Raúl había sufrido una conmoción cerebral. Se había roto varias costillas. El dolor era insoportable. Pero algo más andaba mal. Raúl comenzó a experimentar extrañas visiones. Eran vívidas, como recuerdos, pero de la vida de otra persona. Los recuerdos eran inquietantes. Raúl veía a una joven con un vestido largo y vaporoso. Estaba de pie en un campo de girasoles. Podía sentir el calor del sol en su piel. Podía oler el dulce aroma de las flores. Incluso podía oír el sonido distante de los caballos. En otra ocasión, Raúl se encontró en un mercado bullicioso. Podía oír los gritos de los vendedores. Podía oler las especias y el incienso. Vio a un niño robando una hogaza de pan. El niño se topó con él, y Raúl pudo sentir la pequeña mano del chico rozando la suya. Estas visiones eran tan reales. Eran algo más que simples recuerdos. Eran experiencias. Raúl estaba aterrorizado. Les contó a Gabriela y a los médicos lo de las visiones. Le hicieron pruebas. Le escanearon el cerebro. No encontraron nada. Algunos médicos desestimaron sus visiones. Dijeron que era estrés postraumático por el accidente. Otros estaban desconcertados. Nunca habían visto nada igual. Una doctora, la doctora Elena Ramírez, se tomó en serio a Raúl. Era neuróloga. Estaba especializada en actividades cerebrales inusuales. Escuchó atentamente mientras Raúl describía sus visiones. Estudió los resultados de sus pruebas. La doctora Ramírez creía que estaba ocurriendo algo extraordinario. El miedo inicial de Raúl dio paso a la curiosidad. Empezó a escribir un diario. Documentaba meticulosamente cada visión. Anotaba los detalles. Hacía bocetos. Intentaba encontrarle sentido a todo. Al principio, las visiones parecían aleatorias. Pero entonces, Raúl notó patrones. Se dio cuenta de que todas las visiones eran del pasado. Estaba viendo destellos de la historia. Estaba siendo testigo de acontecimientos que habían sucedido hacía mucho tiempo. Vio batallas libradas y amores perdidos. Vio imperios ascender y caer. La vida de Raúl se había convertido en un tapiz del tiempo. Era un carpintero corriente, pero ahora también era un viajero en el tiempo, al menos en su mente. La doctora Ramírez estaba fascinada por el caso de Raúl. Profundizó en la ciencia de la memoria. El cerebro humano sigue siendo un misterio. No comprendemos del todo cómo se forman y almacenan los recuerdos. Algunos científicos creen que los recuerdos se almacenan en neuronas específicas. Otros creen que se almacenan en las conexiones entre neuronas. La doctora Ramírez se preguntó si el accidente de Raúl habría desbloqueado una parte dormida de su cerebro. Tal vez esta parte del cerebro albergaba los recuerdos de nuestros antepasados. O tal vez le permitía acceder a un inconsciente colectivo. Un vasto depósito de la experiencia humana. La doctora Ramírez también exploró teorías esotéricas. El tiempo no es lineal, argumentan algunos físicos. Es una dimensión, como el espacio. Tal vez el accidente de Raúl había perturbado de alguna manera su relación con el tiempo, permitiéndole acceder a diferentes puntos del pasado. Existen teorías sobre las vidas pasadas y la reencarnación. ¿Podría Raúl estar experimentando recuerdos de una vida anterior? ¿Podría estar canalizando las experiencias de alguien que vivió hace siglos?
La doctora Ramírez estaba abierta a todas las posibilidades. Sabía que la ciencia no tiene todas las respuestas. Raúl llegó a aceptar su don único. Abrazó los ecos del pasado. Aprendió de ellos. Vio la belleza y la brutalidad de la historia de la humanidad. Vio los errores que se habían cometido. Vio las lecciones que se habían aprendido. Empezó a incorporar estas lecciones a su propia vida. Se volvió más compasivo, se volvió más indulgente, se volvió más agradecido por el momento presente. Las experiencias de Raúl lo habían cambiado. Ya no era solo un carpintero corriente, era un guardián de recuerdos, un testigo de la historia. Un día, los ecos del pasado se desvanecieron. En su lugar, surgió un nuevo tipo de visión. Raúl vio una ciudad futurista. Los edificios arañaban el cielo. Vehículos voladores cruzaban el aire a toda velocidad. La gente se comunicaba a través de proyecciones holográficas. Al principio fue desconcertante, abrumador. Esto no era el pasado, esto era el futuro. Raúl se dio cuenta de que estaba viendo atisbos de lo que estaba por venir. Vio avances tecnológicos, vio convulsiones sociales, incluso vio desastres naturales. Las visiones eran igual de vívidas, igual de reales que antes, solo que ahora estaban llenas de incertidumbre. El futuro no estaba fijado, aprendió Raúl. Era fluido, siempre cambiante. Sus visiones no eran inamovibles, eran posibilidades, potencialidades. Esta comprensión vino acompañada de una pesada carga. Si veía que un desastre estaba a punto de ocurrir, ¿podría evitarlo? ¿Debería siquiera intentarlo? Las implicaciones de la premonición eran asombrosas. ¿Podría utilizar sus habilidades para hacer el bien? ¿Podría advertir a la gente sobre peligros inminentes? ¿O su interferencia solo empeoraría las cosas? Raúl estaba dividido. No pidió este don, pero no podía ignorarlo. Raúl siguió experimentando ecos del futuro. Aprendió a navegar por las arenas movedizas del tiempo. Aceptó que no podía controlarlo todo, pero podía elegir cómo responder. Podía elegir ser una fuerza para el bien, ayudar a los demás, hacer del mundo un lugar mejor. La historia de Raúl es un testimonio del poder de la mente humana. Es un recordatorio de que aún nos queda mucho por aprender sobre nosotros mismos y el universo que habitamos. En cuanto a Raúl, siguió viviendo su vida, día a día, abrazando los ecos del pasado y del futuro con los brazos abiertos. Su historia sirve como un faro, un recordatorio de que incluso frente a lo desconocido, siempre hay esperanza.